Ok. Hola, este es el grupo número 5 y vamos a estar exponiendo sobre el tejido epitelial. Mi nombre es Valery Remigio, matrícula 100-58-35-79. Yo estaré dando inicio sobre el tema y empezaremos definiendo qué es un tejido y qué es un epitelio. En biología, los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidos regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. ¿Qué es un epitelio? Un epitelio es una capa delgada de tejido que cubre los órganos, las glándulas y otras estructuras dentro del cuerpo. Características del tejido epitelial. Estos tienen células adheridas entre sí por medio de uniones intercelulares especializadas. El espacio intercelular es mínimo y carece de estructura excepto por la presencia de las uniones intercelulares. Tienen polaridad morfológica y funcional, lo que significa que las diferentes funciones se asocian con la superficie de distintas morfologías, como son la región apical, la región lateral y la región basal. Las propiedades de cada región están determinadas por lípidos específicos y proteínas integrales de la membrana. La superficie basal está adherida a una membrana basal subyacente, que es una capa de material celular que contiene proteínas y polisacáridos. También es avascular. Se presenta en superficies libres, es decir, superficies a las que no se adhieren células ni elementos formes extracelulares. Por ejemplo, recubre la superficie externa del cuerpo y la de varias vísceras y reviste las cavidades internas y los conductos que comunican con el exterior, como es el aparato digestivo, el respiratorio y el ginetourinario. Otras características es que forma la porción secretaria de las glándulas y sus conductos excretores. Algunas células epiteliales especializadas funcionan como receptores sensoriales y forman una barrera selectiva capaz de facilitar o inhibir el intercambio de sustancias específicas entre el exterior y el tejido conjuntivo subyacente. Tejido epiteloide. Este está conformado por células que carecen de superficie libre y contienen filamentos intermedios de citoqueratina, característicos de las células epiteliales. Está en disposición celular, es típica de la mayoría de las glándulas endocrinas. Por ejemplo, las glándulas intersticiales de Leydig, que son los testículos, las células luténicas, que son los ovarios, los islotes de Langerhans, que son los páncreas. Clasificación del tejido epitelial. Este se clasifica según la cantidad de capas que posee y según la forma de las células que lo componen. Según la cantidad de capas que poseen, este puede ser simple y estratificado. El simple quiere decir que tiene un solo estrato celular y el estratificado que posee dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes donde el razonamiento es considerable. Según la forma de las células que lo componen, estos pueden ser planos o escamosos, cúbicos o cuboides y cilíndricas o columnares. Las planas es cuando el ancho y la profundidad de las células son mucho mayor que su altura. Al ser delgadas, permiten el pasaje rápido de sustancias a través de ellas. Cúbicas, cuando el ancho y la altura de profundidad son más o menos iguales en algunas plántulas exocrinas.
Las células son algo piramidales y sus regiones apicales están orientadas hacia la luz. A pesar de ello, se clasifican en cúbicas o cilíndricas según su altura en relación con el ancho de la base celular. Las cilíndricas son cuando la altura de las células es apreciablemente mayor que las otras dimensiones. También se caracterizan según la especialización de la membrana apical y según la categoría especial del epitelio. Según la socialización de la membrana apical, tenemos un ejemplo que es el epitelio simple cilíndrico ciliado cuando la región celular apical contiene cilios. La epidermis se designa como un epitelio estratificado queratinizado porque su superficie libre tiene células queratinizadas. Por las categorías especiales del epitelio, estos pueden ser epitelios pseudoestratificados y epitelios de transición. El pseudoestratificado parece estratificado porque algunas células no alcanzan la superficie libre y los núcleos se encuentran en diferentes niveles, pero todos se apoyan sobre la membrana bastante, por lo tanto, en realidad es un epitelio simple. El epitelio de transición es un epitelio estratificado con características morfológicas específicas que revisten las vías urinarias y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra. Epitelios especiales en ciertos sitios. El epitelio simple plano recibe un nombre específico que es endotelio y mesotelio. El endotelio es el revestimiento epitelial del aparato cardiovascular y el mesotelio es el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo, o sea que la V abdominal, pericárdica y pleural. Funciones del tejido epitelial. Este tiene varias funciones, que son la secreción de moco, enzimas, hormonas, etcétera, y diversas glándulas. La absorción de materia de la luz, el transporte de moléculas a través de capas epiteliales, la protección de los tejidos subyacentes del cuerpo ante abrasiones y direcciones, y la función receptora, que es de recibir y percibir estímulos externos. Región apical de las células. Está orientada hacia las superficies externas o la luz de una cavidad o un tubo. Contiene las siguientes especializaciones, que son las microvellosidades, esterocilios y los cilios. Los estereocilios son microvellosidades inmóviles de tamaño enorme que tienen una longitud hasta de 120 micromol y también un diámetro de 100 a 150 nanómetros. También son denominados esterovellosidades, ya que su estructura interna es similar a las microvellosidades. Tienen un centro compuesto por filamentos de actina con extremo plus orientados hacia la punta y extremos minus orientados hacia la base. Sus proteínas y funciones dependen de su ubicación en el aparato reproductor masculino, facilita la absorción, son sensibles a la vibración mecánica, están organizados en fascículos escalonados de altura reciente y no poseen una actividad. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes que tienen una longitud de 1 a 3 micromol. Tienen un diámetro de 50 a 100 nanómetros y su función es que aumenta la capacidad absorbida de la célula. Al ser una prolongación de esta, por lo que suelen encontrarse en células que transportan líquidos y absorben metabolitos.
Los cilios. Los cilios son prolongaciones de la membrana plasmática que contienen un axonema. Tienen un diámetro de 250 nanómetros o 0.25 macromol. Están compuestos de microtúbulos y contienen el axoma, que es un haz de microtúbulos y proteínas asociadas que forman el eje central de un cilio y un flagelo. Existen diversos tipos de cilios. Están los cilios móviles, que tienen una longitud de 5 a 10 micromol. Tiene hasta el cuerpo basal y su función es mover líquidos y partículas. Las superficies epiteliales se localizan en la trompa uterina, en la tráquea y en el árbol bronquial. Están los cilios primarios o monocitos, que tienen una longitud de 2 a 3 micromol, un patrón de axonema inmóvil, ya que no poseen proteínas motoras y su axonoma está organizado diferente. Su función es antena sensitiva, que son quimiorreceptores, osmoreceptores. Y por último, está los cilios nodales, que estos tienen una longitud de 5 a 10 micromol. Tienen un patrón de axonema que está asociado a proteínas motoras, dineina o sin espinas, que se encuentran en el embrión durante la gastrulación y en el disco bilaminar, cerca de la región del nódulo primitivo. Su función es mental para el desarrollo de la asimetría derecha-izquierda de las ficheras. Ahora los dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Juárez Rachel Cabrera, matrícula 100 478498, y le voy a hablar brevemente de lo que son los cuerpos basales y los cilios. Estos tienen su origen en el desplazamiento de los dobletes de los microtúbulos, el cual genera una serie de actividades de la ATP pasa de los brazos de los dilemas. La actividad ciliar tiene su funcionamiento en el movimiento de los microtúbulos de un doblete y su interrelación de los cilios. Se baten de una forma sincronizada. Los cilios primarios son inmóviles y tienen un patrón de microtúbulos de 9 más 0 más 0. Estos patrones cuentan con una serie de características. Que son inmóviles y se curvan dócilmente con el flujo del líquido con el que se bañan. Carecen de proteínas motoras asociadas con el microtúbulo necesario para generar la fuerza. Falta del par central de los microtúbulos. Los cilios se encuentran en una gran variedad de células y reciben el nombre de cilios primarios o monocilos. En su correlación clínica, los cilios, también se le puede decir síndrome de los cilios inmóviles. Los cilios están presentes en la mayoría de los órganos y tienen una función muy importante en el organismo humano. El transporte de la muscociliar que ocurre en el epitelio respiratorio es uno de los mecanismos más importantes que protegen al organismo de bacterias y agentes patológicos. Los cilios móviles que reciben el epitelio de las vías respiratorias son responsables de despejar las vías aéreas. Localización de la región lateral. La región lateral de las células epiteliales está en un estrecho contacto con la región lateral opuesta de las células vecinas. Estas se caracterizan por la presencia única, en este caso de las moléculas adhesión, las células CAM,
que son parte de la especialización de los iones. Existen 3 tipos de complejos de la unión. Son las uniones adyacentes, son imprescindibles y permiten que las células epiteliales funcionen como una barrera. Están las células adyacentes, poseen una estabilidad mecánica a las células epiteliales mediante la unión del citoesqueleto en una célula y el citoesqueleto de otra célula adyacente. La unión comunicativa permite una comunicación directa entre las células adyacentes y por la difusión de pequeñas moléculas. Bueno, mi nombre es Noely Flores y mi matrícula es 100-58-25-76. Y yo estaré hablando sobre las moléculas de adhesión, de celular, de campo. Entonces, las moléculas de adhesión celular entre campos. Las caderinas y la superfamiliar de las inmuglobinas muestran enlaces homotípicos en los cuales interactúan 2 moléculas idénticas de células adyacentes. El enlace que tienen el lugar entre diferentes tipos de CAM, entre, por ejemplo, seletina e integrinas. Es considerada heterotípicos intracelular entre 2 moléculas no idénticas. Observando bien en las imágenes que la integrina se unen a las proteínas de la matriz extracelular, entre ejemplo, fibrometina, Por razones de simplicidad de la ilustración, no se muestra las proteínas de adhesión intracelulares asociadas con la soluna de adherencia. Pásala, mi amor. Okay. Es la organización de la molecular de la zona de adherén. Los filamentos de actina de las células adyacentes están unidos al complejo de la aderina e catenina por atenina y vinculina. El complejo aderina es catenina interactúan con moléculas idénticas y inmersas en la membrana plasmática de la célula adyacente. Entre iones de calcio median interacciones entre las proteínas transmembrana. Entre las estructuras moleculares de la mácula de adherencia, entre la como vemos bien en la fotografía que está compartiendo, se ve la fotografía electrónica de una molécula adherens que muestra los filamentos intermedios entre las flechas que se unen a la placa de adherencia intracelular densa ubicada en el lado citoplasmático de la membrana plasmática. El espacio intercelular también está ocupado por un material electrodensos entre las puntas de flechas que vemos ahí, que contienen desmocolina y desmoglina. El espacio intercelular por arriba y abajo de la mácula adherens no está bien definida debido a la extracción de la membrana plasmática.
para mostrar componentes de esta estructura, que muestra la estructura. Ahí lo vemos, intracelular, con filamentos intermedios adheridos. Las porciones extracelulares de la desmoclolina y demoscleína de las células opuestas que interactúan entre sí en la zona focalizada de demosoma que forman la cremallera de caderina. La estructura de unión de ok, esa es la estructura. Como vemos ahí, fotomicrografía electrónica que muestra la membrana plasmática de dos células adyacentes que forman una unión de hendidura, la unidad de membrana entre las flechas que se acercan entre sí, reduciendo el espacio intercelular a un diámetro de 2,76,000. Entonces, la ilustración de una unión de hendidura que muestra la membrana de células adyacentes y los componentes estructurales de la membrana que forman conductos entre las dos células. Cada canal está formado por una disposición circular de 6 subunidades. Proteínas transmembranas con forma de esclava que abarca la membrana plasmática de cada célula. Estos complejos denominados con conexones tienen una apertura central de aproximadamente 2 diámetros. Los conductos formados por la coincidencia de los pares de conexones, complementarios adyacentes permiten el flujo de pequeñas moléculas a través del canal, pero no hace del espacio intercelular. En cambio, las células de la sustancia del espacio intercelular pueden impermeabilizar el área de la unión de hendidura, fluyendo alrededor de los complejos de conexones, pero no pueden entrar en los conductos. La interdigitalizaciones laterales. Esta fotomicrografía electrónica muestra invaginaciones o interdigitaciones en la superficie lateral de dos células intestinales absorbentes adyacentes. Pasa a la siguiente. Membrana basal traqueal. La membrana basal traqueal, fotomicrografía de un corte de epitelio traqueal, ciliado, pseudoestratificado, teñido con HY. La membrana basal parece como una capa homogénea y gruesa. Inmediatamente debajo del epitelio es realmente una parte del tejido conjuntivo y está compuesta en gran medida por fibras colágenas muy compactas. La fotomicrografía que muestra cortes seriales de las glándulas
intestinales del colon. Las glándulas esta muestra han sido seccionadas en sentido vertical y aparecen como estructuras redondeadas. Este corte se coloreó con H&M, observando bien la imagen, que no se han teñido la membrana basal ni la mucina de las células caliciformes. Este corte se coloreó con la técnica de Paz. La membrana basal se ve como una delgada línea color rojo púrpura. Entre las flechas que vemos ahí, se basa de las células epiteliales de las glándulas y el tejido conjuntivo contiguo. La mucina de las células caliciforme también es Paz positiva. La lámina externa del muslo liso. Esta fotomicrografía exhibe una muestra teñida mediante el método de Paz y sometida a una coloración de contraste con hematoxilina entre los núcleos pálidos. Las células musculares se observan en el corte transversal y tienen perfiles poligonales debido a la presencia de material de la membrana basal. Paz positivo alrededor de cada célula. El citoplasma no está teñido al pasar el plano del corte por cada una de las células del músculo liso. Puede pasar o no por la porción de las células que incluye el núcleo. Por lo tanto, los núcleos pueden verse solo en algunos perfiles poligonales. La fotomicrografía electrónica de dos células epiteliales adyacentes con su lámina basal. En esta, la fotografía muestra solo la porción basal de las dos células y parte de sus núcleos. El espacio intercelular es parcialmente oscurecido por las interdigitalizaciones laterales entre las dos células, entre las flechas. La lámina basal aparece como una capa delgada que sigue el contorno de la región basal de la célula superior. Por debajo de la lámina basal existe una numerosa fibrillas de colágenas entre reticulares que se han seccionado en corte transversal. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Kimberly Félix, matrícula 156-9747. Voy a estar hablando un poco de la membrana basal y de las glándulas. La membrana basal o lámina basal en tejidos no epiteliales recibe el nombre de lámina externa. Las células musculares, los adipocitos y células de sostén de nervios periféricos poseen un material extracelular electrodenso parecido a la lámina basal del tejido epitelial. La lámina basal ha sido considerada un importante componente regulador del comportamiento celular y no solo un elemento estructural del tejido epitelial. La lámina basal también se han encontrado moléculas organoespecíficas. También tiene unas cuantas funciones, entre las cuales voy a mencionar la adhesión estructural. La membrana basal sirve como una estructura intermediaria entre las células y la adhesión al tejido subjuntivo subyacente.
la compartimentación. La lámina basal, las láminas basal y externa separan al tejido epitelial nervioso y muscular entre ellos. Eso quiere decir que si alguna sustancia quiere pasar de un tejido a otro, tienen que atravesar dichas láminas. Y está la filtración. La lámina basal es un componente importante entre el movimiento de sustancia del tejido subyacente y hacia él, y que está en gran medida completada por cargas iónicas. Vamos a hablar un poco entonces de las glándulas. Las glándulas normalmente suelen nombrarse o dividirse por cómo ellas entregan sus productos o lo liberan. Están las glándulas exocrinas, las cuales liberan sus productos directamente hacia la superficie o por conductos epiteliales que están conectados con la superficie. Están las glándulas endocrinas, las cuales, contrario a las glándulas exocrinas, no cuentan con este sistema de conducto, sino que liberan su producto en el tejido subjuntivo subyacente, el cual llega al torrente sanguíneo y a las células diana. Hay tejido epitelial que cuenta con células individuales, las cuales también segregan sustancia, pero que estas no son lo suficientemente fuertes para llegar al torrente sanguíneo, sino que solo afectan a células que están cerca de ellas. Este tipo de actividad secretora se llama señalización paracrina. Muchas células secretan moléculas que son receptivas o vistas o tomadas por receptores de su misma célula. Este tipo de señalización se llama autocrina. Las glándulas exocrinas se dividen también en 3 mecanismos básicos de liberación de sus productos de secreción, que son las glándulas, la secreción merocrina. Los productos son liberados a la superficie en vesículas cubiertas por una membrana. Está la secreción apocrina, las cuales son liberadas hacia el lado apical de la célula, rodeada por una capa plasmática y cubierta por membrana también. Y está la holocrina, la cual es vertida dentro de la misma célula, la cual después de liberarse el producto, muere la célula también, así que tiene una muerte programada la célula. La clasificación de las glándulas exocrinas, las glándulas exocrinas, si Valeria me puede cambiar la diapositiva, por favor. Las glándulas exocrinas se clasifican en celulares o multicelulares, perdón, en unicelulares o multicelulares. Las glándulas unicelulares son aquellas que están compuestas por una célula, como dice, y células a su alrededor que no segregan. Un claro ejemplo de esto es la célula caliciforme, que la solemos ver mucho en las imágenes de los epitelios. También están las glándulas multicelulares, están compuestas por más de una célula y poseen diversos diseños de complejidad o niveles de complejidad. Su estructura permite subclasificarla o subdividirla en células con la disposición de la célula secretora y con la precisión o ausencia de ramificación. Si el conducto no es ramificado, la glándula es simple. Si es ramificado, entonces compuesto. Si la porción secretora tiene forma de tubo, entonces es tubular, como podemos ver en la imagen. Si tiene forma de mátrax o de ramo de uva, entonces es alveolar o arcinar. Si el conducto termina en un saco dilatado,
la glándula, es tubular alveolar. Las glándulas tubulares pueden ser rectas, ramificadas o enrolladas. Y las glándulas alveolares pueden ser simples o ramificadas. Gracias por su atención. Esto fue todo en el tejido epitelial. Bueno, chicas, la memoria se cortó mal. Me traicionó un poco.